A través de la Eucaristía, hermanos, damos gracias a Dios por un año más de vida que le concede a nuestra hermana Elizabeth Tlatelpa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Acerquémonos al santuario de la misericordia del Señor en este día, reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jonás. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacía falta 3 días para conocerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. La noticia llegó al rey de Nínive, quien se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó a proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizás Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante.
Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservas el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Mis hermanos, el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Recordemos que estamos escuchando en estos días el libro de Jonás. Ayer se lo tragó la ballena, figurativamente, y estaba tratando de huir del Señor, pero es consciente: ¿a dónde iré lejos de tu mirada? ¿A dónde me esconderé lejos de tu presencia?, dice uno de los salmos. Y hoy ya, después de esa figura de 3 días que es un morir a mis caprichos, a mis miedos, y la figura de la ballena representa estar en un estado de muerte para renacer en Dios, y por eso después de este proceso ya el profeta se llena de gallardía para ir a anunciar a Nínive que si no se convierten va a ser destruida. Me llama la atención 2 aspectos y me voy a detener en la primera lectura, porque en muchas ocasiones hemos leído ya el pasaje, hemos escuchado el relato de Marta y María, que es una invitación a tener en cuenta lo esencial. María ha elegido lo más importante: escucharme. Y desde ese contexto del Evangelio también, pues aparecen 2 elementos interesantes en el relato de Jonás. El primero: en aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás. Volvió a hablar, así como a los profetas les volvía a hablar, así como a la iglesia le vuelve a hablar. El Señor no habló una vez y para siempre. El Señor no llamó una vez y para siempre. El Señor sigue hablando. El Señor sigue llamando. El Señor sigue caminando con nosotros. Nos sigue mostrando signos. Nos sigue revelando su misterio insondable de su amor y de su misericordia, aunque ya esa revelación la hemos contemplado en la persona de Jesús. El Señor
se sigue manifestando y se sigue hablando. Hay quienes consideran que ya el Señor habló a través, por ejemplo, de la Escritura y ya, no habló más. Por eso tiene sentido y razón de ser la tradición. Porque ¿qué es la tradición? La tradición es historia. Y el Señor ha estado en la historia. Y a lo largo de la historia de la tradición, el Señor nos sigue hablando. El Señor nos habla con estas situaciones, nos alerta, nos muestra signos con las realidades de la guerra que se está viviendo, por ejemplo, en Israel, en el Medio Oriente, que eso no es nuevo. Pero nos sigue hablando, nos habla a través de esa situación de Croacia, de Rusia, nos habla a través del calentamiento global, nos habla a través de este sínodo que se está realizando en la iglesia. ¿Cómo no el Señor seguirá hablando? Y por eso necesitamos, como Jonás, como los profetas, escucharle, saberle escuchar, porque ciertamente su lenguaje tiene un tono, un toque, una manera diferente. Y hay que saber identificar esa diferencia discreta y sencilla de Dios para escucharle. Y lo segundo, Nínive se convierte gracias a que el rey toma muy en serio la predicación de Jonás. Y entonces el rey manda un decreto: vistámonos de sayal porque hemos ofendido a Dios, y convirtámonos. Qué linda figura, porque esto significa la responsabilidad que tenemos quienes encabezamos la familia, por ejemplo. La conversión de la familia comienza por la cabeza. La conversión de la iglesia comienza por la cabeza. Una comunidad santa ha de ser el reflejo de un pastor santo. Una sociedad justa, honrada, también ha de ser el reflejo de su gobernador, de su ministro, de su presidente justo, honrado. Por eso hay que orar por quienes dirigen los destinos de los pueblos, de las naciones. Hay que orar por los padres de familia. Hay que orar por los sacerdotes, los obispos, el Papa, por quienes nos dirigen, nos lideran, para que como el Rey puedan encabezar ese encuentro con el Señor. Que estas dos ideas nos acompañen. Dios nos sigue hablando y la conversión viene también por la cabeza. Eso es fundamental. Nos acompañen y nos ayuden, porque ustedes son cabezas, son líderes, y siéntanse líderes. Y a través de ustedes, de verdad, muchas personas, muchos hermanos pueden acercarse al amor de Dios. Que la Santísima Virgen María interceda por esta nuestra necesidad, nuestra súplica, nuestro deseo. Amén. Te
Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea siempre agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena, y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo, a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación, con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis in caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan de la mesa. Dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias nuevamente, Padre, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, que es nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su castísimo esposo San José, los apóstoles, y con todos los santos y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Miserere
Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a este banquete de vida eterna. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Con cinco panes y peces dio de comer, Señor, a muchos hombres y niños, muchas mujeres también. Todos comieron aquello, también saciaron su sed. Danos, Señor, de esos panes y esos peces de comer, como lo hiciste amoroso con tus hijos esa vez. Somos nosotros tus hijos que te siguen por doquier, por los caminos del mundo, día tras día con fe. A veces nos tropea hambre y sentimos temor. Danos, Señor, de esos panes y esos peces de comer, como lo hiciste amoroso con tus hijos esa vez. Bueno es el Señor con los que en Él confían, con aquellos que lo buscan. Oremos. Padre omnipotente, saciados con este alimento y bebida celestial, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento, tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Mis hermanos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Bajo la bendición de Dios y la presencia de la Madre del Cielo podemos ir en paz. San Miguel, Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, gran príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Podemos ir en paz. Feliz día para todos.